Hola a todas, a todos y a todes. Vamos a dar inicio en honor al tiempo, a las personas que empezaron a tiempo este conversatorio. Primero que todo, darles la bienvenida a todos ustedes a esta conversa ciudadana sobre los derechos humanos hoy en conmemoración al 11 de septiembre. Bueno, queríamos partir presentando a nuestro colective, el colective Bendita Maleza. Nosotros somos un grupo de ciudadanos que pretende, al igual que las benditas malezas, perseverar y contribuir a la reivindicación de la cultura local, desde y para lo local. Creemos en la democratización del patrimonio y las artes a través de la educación no formal. ¿Quiénes integran este colectivo Bendita Maleza? Solange Germain Medina, para las que no lo conocen, dileña, amante de la bicicleta y creyente en las artes como pilar del bienestar comunitario. Dibuja con lápices que le regaló su padre desde niña y cuida con amor a 6 adoptivos peludos de 4 patas. También nuestro colectivo está integrado por Alejandro Osorio Romero, quien se describe como mestizo, amante de los animalitos y la naturaleza, aficionado a los dulces y a coleccionar juguetes antiguos y las ciencias ocultas, entre otros brebajes. También quien les habla, Hilda Castillo Rojas, mujer champurria con la firme creencia que las artes y la colaboración pueden cambiar el mundo. Madre de una adolescente, educadora y parte de un grupo que trabaja en educación no formal y cultura mapuche. Nosotros como colectivo tenemos el objetivo de este conversatorio, primero, promover espacios de conversación sobre los derechos humanos en el contexto de la conmemoración del 11 de septiembre de 1973 y tal vez poder realizar algunos balances con el presente. A modo general, las preguntas se van a poder realizar todas a través del chat, pueden ir levantando la mano, vamos a tratar de estar atentos a eso. Después de cada presentación van a poder ir haciendo estas preguntas y vamos a ir interviniendo. La idea es que, por supuesto, sea una conversación, ¿ya? También podrán realizarse comentarios y también algunas impresiones. No sé si alguno quiere agregar algo más del colectivo. Hola, sí, yo doy la bienvenida a todos, todas. Gracias por reunirnos hoy día, una fecha tan especial e importante de, podríamos decir, la historia reciente de nuestro país. Yo quisiera mencionar que para esta primera conversatorio o actividad del colectivo teníamos otros invitados o invitadas que lamentablemente no están acá. Digo lamentablemente porque estas personas con respecto a derechos humanos tenían un rol muy importante acá en la ciudad de Los Vilos. Estas personas tenían el rol de garante de derechos. Me estoy refiriendo específicamente a que nosotros como colectivos invitamos a la PDI, invitamos a Carabineros e invitamos a la dirección de un centro de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y estas personas no ni siquiera nos contestaron el correo. Porque yo lo estoy mencionando, creo que se tiene que dar cuenta de esto, porque de alguna u otra forma esta poca voluntad o interés en participar en actividades como esta demuestra la realidad que hay en esta ciudad, en Los Vilos, ¿cierto?, con respecto a la temática. Yo quisiera, dentro de esa misma línea, entonces, agradecer a los que asistieron. A Camila Leiva y a Matías Flores por acceder voluntariamente, obviamente, de su tiempo, de su conocimiento y de su experiencia, estar hoy día aquí para generar este espacio, humilde espacio de participación conmemorativo de la fecha que hoy día nos convoca, y especial en el sentido de que sea comunitario, que participemos, que conversemos y nos una algo para compartir. Así es que gracias, y creo que ya de ahí empiezan los chiquillos a exponer su parte. Siga Hilda con... Adelante, Hilda.
Bueno, vamos a hacer la presentación de los expositores. Como adelantaba Solange, tenemos a Camila Leiva Romero, quien se define como madre de 2 hijos, 2 perros y una gata, profesora de Historia y Geografía de la UPLA, un magíster en Administración Educacional con mención en Gestión de Sistemas Educativos también en la UPLA y cofundadora de la Fundación Creatívate. Y también nuestro otro expositor va a ser Matías Flores, profesor de Historia. Adelante, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Podemos partir al tiro? ¿Sí? Allá. Primero, saludar a todos, de todas las presentes. Voy a compartir igual un poquito la imagen que tenemos nosotros con Camila para poder ordenarnos también un poco. ¿Sí? Y cuáles serían como los tópicos principales que nosotros vamos a abordar, al menos en esta exposición, que es breve por lo demás, pero esperamos que también les guste y que sirva un poco también para generar la conversación necesaria respecto a los temas que vamos a abordar. En este caso nosotros con Camila, mi compañera, nos enfocamos en derechos humanos, la perspectiva histórica y también educativa, ya quizás por la cercanía que tenemos también con lo que nosotros hacemos. Ambos somos profesores, trabajamos juntos, así que vamos a tratar de partir en base a una breve conceptualización de lo que son derechos humanos, un breve contexto histórico también, la aplicación de estos mismos en Chile, principalmente en el contexto del 73, la importancia de estos para la sociedad y principalmente cuáles son las aplicaciones en el sistema educativo. ¿Ya? Eso sería lo que nosotros vamos a abordar. En este caso voy a partir yo para dar luego el paso a Camila y ella se va a referir a ciertas partes de esta breve exposición que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Ya? Cuando hablamos de derechos humanos, lo primero que tenemos que hacer, al menos desde mi punto de vista y desde lo pedagógico creo, es conceptualizar, ser concretos, ¿sí? Y para no sobreextenderme tampoco tanto en dónde se encuentra como el origen de todo esto, podríamos decir que hay ciertos hechos que son importantes para la configuración de lo que serán los posteriores derechos humanos, ¿ya? Y la conformación también de la ONU, que es parte importante de la articulación de esto, ¿ya? El primer hecho importante que nosotros consideramos serían las 2 grandes guerras, ¿sí? Que van a permitir, a modo general, ver cuáles son las principales problemáticas que tenemos como sociedad a nivel internacional, ver cómo nosotros también podemos sacar ciertos aprendizajes de aquello. Y un segundo hecho que marca mucho la creación de lo que son los derechos humanos tiene que ver con el mismo Holocausto, ¿ya? Es uno de los hechos que también tiende a ser un motivador en cuanto a la búsqueda de resguardar ciertos elementos de la sociedad de las personas, ¿ya? Principalmente del humano, ¿ya? Y de lo que tiene que ver con un concepto clave a vista de nosotros, o personalmente, lo que es la dignidad humana, ¿sí? Establecer por decirlo así, como un parámetro de qué es lo que sería lo digno, ¿sí? Entonces, esos 2 hechos son bastante importantes. Por un lado, las 2 guerras importantes del siglo XX y el mismo Holocausto que se lleva a cabo dentro de la segunda, ¿ya? El tercer hito fundante, al menos para una posterior creación de lo que van a ser, o promulgación de lo que van a ser los derechos humanos, tiene que ver con la formación de la Organización de Naciones Unidas, ya que es para 1945. ¿Sí? Esta formación de Naciones Unidas es el segundo intento, podríamos decirlo así. Hay un intento en una primera instancia en el periodo entre guerras, el cual era conocido como la Sociedad de las Naciones, que también buscaba un poquito controlar lo que era la dinámica de las sociedades, principalmente en temas delicados como lo territorial, lo racial en el contexto en el cual se encontraban y otros temas, pero que no prosperó, ¿sí? A diferencia de esta Organización de Naciones Unidas en el 45, que hasta la actualidad sigue siendo como la gran organización que articula y defiende, protege y es garante en algunos sentidos de lo que es derechos humanos, ¿ya? ¿Cómo podemos describir nosotros derechos humanos? Porque también es importante que lo manejemos desde la teoría, ¿cierto? Y los derechos humanos son cualquier tipo de derecho que nosotros tengamos solo por el hecho, ¿cierto? De ser personas, ¿sí? Sin distinción alguna, ¿ya? Entonces, partiendo desde eso, tiende a buscar esta homogeneidad de las personas dentro del plano social,
de no establecer ningún tipo de distinción, ¿sí? Y para eso se apela también a los estados, lógicamente, a los estados como comunidades políticas que tienen un rol que cumplir con la sociedad y que desde ese modo tienen que garantizarlo, ¿sí? Principalmente lo van a garantizar dependiendo de si se encuentran adscritos a los convenios y a los protocolos que va generando la ONU en cuanto a derechos humanos, ¿ya? A partir de la creación de la ONU y este establecimiento de derechos humanos, tenemos que entender que lo que hace o lo que da el punto de partida a esta aplicación de derechos humanos a nivel social tiene que ver con la declaración, ¿cierto? La Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya es para el 48, 1948, así como siendo más concreto, ¿ya? Y en esta declaración se encuentran al menos 30 derechos estipulados en una primera instancia, ¿sí? Tengo anotado algunos como para entender más o menos hacia dónde van, que por ejemplo el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, lo que va a buscar principalmente en este sentido de los derechos humanos es generar esta idea de protección, ¿cierto?, del humano en base a lo que mencionábamos en un principio, ya estos contextos históricos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también el mismo Holocausto judío, ¿sí? Artículos como el número 5 que dice: nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lo que más o menos confirma lo que estaba diciendo en un principio, la vinculación entre lo que es la guerra y el holocausto como motivadores de la creación de estos mismos derechos, ¿sí? Como les decía, la declaración cuenta con al menos 30 artículos, los que están basados en al menos diferentes áreas, pero que a mi parecer personalmente el origen o el punto de partida siempre va a ser la dignidad humana, ¿sí? Dignidad humana que podemos decir que es un concepto difícil de definir, pero con términos prácticos ellos mismos también entregan una definición. Por lo tanto, en base a esa definición, nosotros tenemos que empezar a hacer las lecturas de lo que ellos quieren lograr. Lógicamente, podemos hacer diferentes interpretaciones y poder decir: sí, quizás no están al alcance que nosotros queremos, o están por sobre el alcance que nosotros queremos y en la práctica no es real, ¿ya? O en la práctica hay alguna diferencia. Así que también ahí eso es parte, yo creo que más que nada, de cómo nosotros como individualidades podamos ver ciertas características que tienen estos derechos humanos o no. Además de eso, y como para ir cerrando esta primera parte de contextualización y del concepto de derechos humanos, hay ciertas características que son importantes de entender para lo que son los derechos humanos, ¿sí? Como la universalidad, ¿cierto?, que tiene que ver con esta idea de que los derechos humanos son para todos, de que son inalienables, ¿cierto?, indivisibles, interdependientes e imprescriptibles. O sea que son varias características que hacen de estos derechos algo permanente y propio de cada ser humano, ¿sí?, que no pueden ser separados tampoco de este mismo por cualquier otra situación, ¿no? No podemos hacernos los ciegos frente a ciertas situaciones donde tengamos que aplicar, por ejemplo, este tipo de derechos humanos, y tampoco separarlos. No podemos abstraerlo de la persona y juzgarla sin considerar esta parte, esta área que tendría que ver con los derechos humanos, ¿cierto? Y como decía anteriormente también, estos derechos humanos van a cobrar sentido siempre y cuando el Estado asuma el compromiso de hacerlos propios, ¿sí? De querer tomar este marco normativo, este marco de derechos, ¿cierto?, que está basado en la dignidad humana y en una coexistencia pacífica también, y lo aplique en la sociedad en la cual está normando, ¿sí? Si no hay una intención por parte del Estado, claramente esto no va a suceder. Y así es como nosotros vemos que los derechos humanos tienen una directa relación también con lo que es conocido como la democracia, ¿ya? Derechos humanos y democracia tienen una estrecha relación que también vamos a poder ver un poquito más adelante a medida que vamos avanzando, ¿ya? Y lo último que me gustaría mencionar es que claramente los derechos humanos, nosotros viéndolo en un contexto histórico, son progresivos y van evolucionando debido a las dinámicas sociales que tenemos como propias, ¿cierto?, de la humanidad, ¿cierto? Somos cambiantes, dinámicos y activos, tanto en el pensar como en el accionar. Así que los derechos humanos siempre están sujetos a eso también. Y aquí me gustaría darle el paso a Camila para que ella pudiera continuar, ¿cierto?, la parte un poquito más del contexto histórico, pero ya en el país como tal. Hola, buenas tardes. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos y hablamos de derechos humanos en Chile,
el hecho más traumático, el proceso más traumático que vivió nuestro país es la dictadura militar. Y para hablar de dictadura militar nosotros debemos contextualizar en relación a Guerra Fría. En esta polarización política en la que está Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética, en la que Estados Unidos busca generar influencia en América Latina, que América Latina sea una zona de influencia a través de algunas políticas como la Alianza para el Progreso, que es más monetaria, y también la Doctrina de Seguridad Nacional. ¿Ya? De hecho, muchas de las personas que en Chile violaron derechos humanos fueron formadas en la Escuela de las Américas, parte de la Doctrina de Seguridad Nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de la violación de los derechos humanos, primero tenemos que entender que en Chile lo que ocurre en 1973 es una supresión del Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Significa que varias características del Estado de Derecho van a ser vulneradas, como, por ejemplo, el respeto y la garantía de los derechos humanos, también el imperio de la ley y la separación de poderes. ¿Ya? Y nosotros aquí vamos a encontrar que la vulneración de los derechos humanos durante la dictadura fue permanente y sistemática, o sea, fue constante, pero además habían instituciones que estaban a cargo de estas violaciones de los derechos humanos. Y entre ellas, por ejemplo, vamos a encontrar la DINA, que más adelante va a ser CNI, pero también algunas instituciones que colaboraban en este terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que se caracteriza porque estos crímenes fueron cometidos por agentes estatales. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Militar, el Servicio de Inteligencia Carabinero, la Fuerza Armada, de la Armada también, de la Fuerza Aérea, que van a generar esta vulneración a los derechos humanos. En este sistema de vulneración también nosotros vamos a encontrar que existían lugares en los que se vulneraban los derechos, como por ejemplo las casas, comisarías, centros deportivos. Vamos a encontrar que más adelante se van a generar centros de detención como el Estadio Nacional, también campamentos de prisioneros como Pisagua, y también centros de tortura, el emblemático Londres 38, y también muchos hechos relacionados con esta violación de los derechos humanos durante la época de dictadura. Y entre ellos encontramos la Caravana de la Muerte, a nivel latinoamericano la Operación Cóndor, en Chile los Hornitos de Lonquén, y también el emblemático también caso de Goya. Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos en Chile, partimos de la base de nuestra historia reciente, porque nuestra historia reciente está todavía en nuestra mentalidad, este proceso histórico conocido como dictadura militar. ¿Ya? Desde el punto de vista educativo, ¿cómo nosotros lo vemos como docentes? Desde 1990, cuando ya finaliza este periodo de dictadura y comienza la transición a la democracia, lo primero que se hace en el informe RETIC es generar recomendaciones. Se genera una primera recomendación que es jurídica y también otra recomendación que es educativa, que en esa nos vamos a abordar nosotros, y que es básicamente incorporar los derechos humanos en la educación chilena. ¿Cómo lo podemos hacer? La forma de incorporar los derechos humanos en la educación chilena es a través del currículum, ya que es la base para que nosotros podamos enseñar. En una primera instancia se ingresan a través de la modificación curricular de 1996 a través de lo que se conoce como objetivos fundamentales transversales. ¿Ya? Yo creo que muchos trabajar los que son docentes con los objetivos fundamentales transversales, que son transversales a todas las asignaturas, ¿ya? Y que se basan en los derechos humanos. Luego vamos a encontrar una segunda instancia donde con la Ley General de Educación en el 2009 vamos a encontrar que ya le cambiamos el nombre, pero se mantiene el mismo espíritu a través de los objetivos de aprendizaje transversales, que son transversales a todas las asignaturas, y que aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las bases curriculares desde el 2013 en adelante, cuando empiezan las modificaciones curriculares, tanto en educación básica como en educación media, que nosotros ya el 2019, hace poquito, tuvimos la última modificación en tercero y cuarto medio. Esta modificación es súper importante, la última, porque incorpora lo que es formación ciudadana en tercero y cuarto medio. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros como profesores de historia se nos asigna la labor de enseñar derechos humanos y desarrollar los derechos humanos. Pero esto no es algo que nos corresponde a nosotros como docentes de historia, es algo que les corresponde a toda la comunidad educativa desde el punto de vista educativo. ¿Ya? Nosotros tenemos súper pocas instancias donde poder intencionar el enseñar los derechos humanos. O sea, uno como docente lo asume de manera intencionada porque sabe que es importante, pero no todos los docentes por normativa están obligados a hablar de los derechos humanos en educación. Nosotros, ¿dónde podemos hablar
explícitamente, porque el currículum lo señala, en sexto básico cuando se habla de democracia y también se hace una pincelada por la historia de Chile incorporando dictadura militar. Y después en segundo medio, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y también hablamos de la dictadura en Chile. ¿Ya? Sin embargo, que se incluya formación ciudadana como una asignatura obligatoria en tercero y cuarto medio, va a generar también que se trabajen de manera explícita los derechos humanos. Dentro de las instituciones, de las organizaciones educativas, hay ciertos instrumentos institucionales que obligan a las instituciones a trabajar los derechos humanos, como por ejemplo la ley de violencia escolar, ya que también conocido como el tema del bullying, de poder trabajar a través de lo que es convivencia escolar y que todos los colegios están obligados a tener un encargado de convivencia escolar. Pero también hay un instrumento muy importante que es el plan de formación ciudadana, que desde la perspectiva ministerial se debería trabajar en conjunto. Ya, lamentablemente no muchas veces ocurre eso en los colegios, ya sea por la dinámica o porque no hay una intencionalidad. Lo que yo veo y lo que estábamos hablando con Matías desde el punto de vista educativo es que sí está presente en el currículum. Lo que falta es intencionarlo, porque como sociedad nosotros nos recordamos los derechos humanos cuando existen hechos de violencia, pero no los asumimos como propios de nuestra cotidianidad. O sea, yo siento que son muy pocas las instancias donde se puede hablar realmente de derechos humanos. Sí, también creo que ha existido un avance importante. Como muestra un botón de que hace unos 5 o 10 años atrás hablar de homosexualidad en el Festival de Viña y burlarse de la homosexualidad era aplauso seguro. Mientras que en la actualidad eso ya existe una condena social. Y eso tiene que ver con que la mentalidad del ser humano va cambiando más o menos cada 50 años y nos encontramos en una época en la que nuestra mentalidad va cambiando, sobre todo desde este hecho traumático, este proceso traumático que es la dictadura militar. Entonces, en Chile sí está presente lo que son el enseñar los derechos humanos, el promoverlos. Lamentablemente no es consciente, no es parte de la cotidianidad, no es intencionado. Entonces nosotros como comunidades educativas, porque creo que la educación es fundamental a la hora de hablar de derechos humanos, yo creo que somos actores sumamente importantes los docentes y tenemos que también relevar nuestra labor a eso, a que nosotros no estamos enseñando solamente asignaturas, estamos formando seres humanos. Entonces nuestra labor como docentes debe ser intencionada hacia la promoción y la prevención también de la violación a los derechos humanos. Matías tiene más experiencia, sobre todo trabajando en lo que es formación ciudadana, porque él es el docente que actualmente está trabajando en esa asignatura y él nos puede contar cómo ha podido desarrollar esta nueva asignatura y cuáles serían más los obstáculos que nosotros podríamos encontrar en el camino. Sí, como dice Camila, yo trabajo, claro, en esos niveles. Es interesante en el sentido de que probablemente desde un tiempo a esta parte las generaciones que se encuentran precisamente en estos momentos en tercero y cuarto medio son generaciones bastante críticas y analíticas. Por lo tanto, ha facilitado un poquito la labor de hacerlo entender tanto desde el punto de vista de lo democrático como lo que tiene que ver con derechos humanos, de cuál es su rol dentro de, ¿sí? Pero por otra parte tenemos algunas otras situaciones que lo han llevado también al mismo desencanto, ¿sí? Que están netamente vinculados a lo político y al quehacer político principalmente de los políticos, ¿sí? No de la política en sí. Son personas bastante interesadas al nivel de participación en todos sus tipos, ¿sí? Social, civil, política, pero son... yo creo que se encuentra mucho más desencantado en el sentido de lo que decía recién, esta idea de estas crisis de la institucionalidad, ¿cierto? Estas crisis donde elementos que son garantes de derechos no lo hacen de la forma en que nosotros queremos. Y también se ha generado cierta pugna entre lo que nosotros idealizamos como un Estado en el cual pertenecemos y también el comprender cuál es el Estado al que nosotros nos encontramos. ¿Sí? Ahí tenemos esa doble lectura que finalmente a veces puede que nosotros no hagamos. Siempre estamos apostando al ideal. Por lo
lo tanto también ahí nos encontramos con algo que choca un poco, principalmente en el caso de los estudiantes y las estudiantes. Es interesante ver también las ideas que tienen, no son descabelladas para nada, son mucho más, ¿cómo decirlo? A ver, es que al ser generaciones más modernas, en el sentido de que son más nuevas, lógicamente, son más jóvenes también, hay muchos de estos temas de derechos humanos que son prácticamente naturales para ellos, ¿ya? Pero claro, el dominio teórico es otra cosa. Para ellos el quehacer de esto ya casi de forma natural, ¿sí? Pero claro, no son conscientes de, que es lo que decía Camila también en un momento, de cómo nosotros nos hacemos conscientes y orientamos esta idea de derecho humano y cualquier otra situación que tenga que ver, por ejemplo, con la democracia, a algo que ellos lo comprendan como algo institucionalizado, que es lo que nosotros vemos cuando hablamos de derechos humanos, ¿sí? En muchos casos para ellos es algo prácticamente de la cotidianidad, pero desconocido. Solo lo aplican, ¿sí? Pero el hecho de que se hagan conscientes de también puede llevarlos a una exigencia de ambientes donde exista la aplicación concreta y el respeto y las garantías de vivir en un medio con los derechos humanos que deberían tener constantemente siendo respetados. Por ejemplo. A eso me refería un poco, como que me desvié. Por otra parte, también esta nueva dinámica del currículum que nos entregan estas asignaturas nuevas llega de un momento a otro, ¿sí? Eso quiere decir un poco la crítica desde los docentes, ¿cierto? De decir, a nosotros nos entregan algo y dicen ya, hagan lo que está ahí con lo que quieran y con lo que puedan y con lo que tienen. Tampoco hay una intención por parte de quienes entregan los currículums en el sentido de esto queremos para la sociedad, entendiendo de que gran parte del modelamiento de una sociedad pasa por los establecimientos educativos. Asimismo, los derechos humanos y cómo se apliquen dentro de estos mismos hacia la sociedad son muy importantes. Entonces ahí también hay algunas carencias por parte de las autoridades y las instituciones respecto a cómo queremos aplicar y qué resultado queremos tener como sociedad finalmente si estamos educándola dentro de los colegios, que es como la tarea principal. Sí. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta un poco más concreta como para referirme a algo del... Bueno, Camila ahí quiere hablar también. Sí, iba a señalar que como ustedes lo están haciendo en el colectivo La Bendita Maleza, como sociedad no podemos esperar a que el Estado genere estos lineamientos, sino que también se ha visto en los hechos recientes que la sociedad ha generado cambios obligatorios dentro del aparato estatal y dentro de la política en Chile. O sea, basta con ver, por ejemplo, que si hay una nueva constitución que se está redactando el día de hoy, es netamente porque la sociedad generó esta presión. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros como actores sociales activos tenemos la obligación de poder generar esta conciencia en la defensa, en la garantía, en la promoción de los derechos humanos. Cada uno desde su punto de vista, yo lo veo desde mi punto de vista desde dentro de las aulas. O sea, para mí es sumamente importante como docente que los derechos humanos estén presentes. No solamente yo como profesora de historia, sino que en el trato que existe entre los compañeros, porque yo creo que para enseñar se parte del ejemplo. O sea, el trato que uno debe tener hacia los estudiantes o entre los estudiantes debe ser un trato con respeto y tolerancia. Creo que eso los docentes debemos remarcarlo, y también lo hago desde mi perspectiva de mamá. Yo estoy educando a dos niños, y no lo estoy educando sola, lo estoy educando con mi pareja, pero nosotros tenemos aquí la visión de que debe existir un respeto, y el respeto por ser seres humanos, no por la condición social, sino que solamente por el hecho de ser humano merece respeto. Entonces yo creo que como sociedad tenemos un tremendo desafío, porque si nosotros esperamos a que desde el punto de vista estatal o las políticas se vayan cambiando, eso va a demorar, porque eso se genera a través de lo que es la presión social. Entonces yo considero que es muy importante que nosotros como seres sociales, personas activas, ciudadanos activos, generemos estos cambios desde lo que nosotros podamos. O sea, desde nuestra labor dentro de la sociedad. Creo que eso es súper importante. Eso solamente quería decir. Por acá tenemos algunos comentarios.
a partir de las presentaciones de los compañeros de Matías y de Camila. Mira, un primer comentario de Javiera Moyano del principio de la presentación es qué potente hacerle una invitación a Carabineros y qué extraño decir Carabineros también, dice ella. Bueno, por ahí como colectivo en el chat respondimos que los invitamos por ser garantes de derechos, por ser instituciones que, digamos, tienen que compartir una información y protocolos de acción también. Un poquito más adelante, Victoria Labrín nos menciona, a pesar del contexto histórico respecto al cual nace la ONU, dice, me genera un poco de revuelta el hecho de que sea una de las principales y casi única institución internacional de la que podemos regirnos, siendo ya que ésta ha tenido denuncias de sus propias negligencias, además de los países por la cual fue encabezada. Me da una inmensa desconfianza, sobre todo por el hecho de que surjan solo por guerras mundiales o catástrofes a nivel de dignidad humana. Dicho esto, encuentro que la única manera de garantizar y expandir información de los derechos humanos es a través de la cotidianidad y en la educación, como decía la profe Camila. Un poquito más adelante, Javiera dice, creo que lamentablemente el Estado sigue obstaculizando a ser activo, como dice Camila, la práctica de los derechos humanos, porque pese a los avances, las prácticas políticas son aún violentas y que faltan a la verdad, son poco creíbles, es una crisis permanente que genera desconfianza en vez de reparar y contribuir el avance emocional de tantas atrocidades, que el mismo Estado avala y avaló desde mucho antes de la dictadura. Creo que Chile es un país fracturado, que nuestra idiosincrasia está atada a mucho. Victoria Labrín agrega, de igual forma me pregunto cómo podremos crear una nueva ONU, pero de Latinoamérica, debiendo a que es donde quizás no haya un holocausto judío, pero sí tenemos sesgos y traumas respecto a la dictadura, como por ejemplo el toque de queda a día de hoy. La economía extractivista nos está llevando a la devastación de los ecosistemas. Javiera Moyano agrega dolor. A la cultura de la violación, del sometimiento, es muy difícil salir de ahí si el Estado tampoco contribuye. Matías Flores agrega renovar el contrato social. Y estoy leyéndolo porque creo que es una conversación que va sola, la podemos seguir conversando acá, pero renovar el contrato social. Y Victoria agrega ahora, la otra consulta que tengo es que los derechos humanos solo son violados cuando es desde un Estado o institución hacia la población o también pueden ser invalidados entre nosotros como población. Súper buena la pregunta. Nombramos hartos temas. Para quienes deseen responder, los podemos ir mencionando tal vez de a uno o responder globalmente aquí a los principales tópicos que fueron saliendo. O sea, la última pregunta, desde mi entendimiento, es que los derechos humanos, cuando son por parte del Estado o instituciones del mismo Estado, ahí son violados, ¿cierto? Ahí se entiende una violación de derechos. En el caso de personas naturales, cuando pasan a llevar lo que tiene que ver con derechos humanos, es directamente un delito. Eso es lo que yo tengo entendido a nivel, digamos, jurídico, de cómo se ve esa relación. Estado, derecho humano, individuo o una persona, derechos humanos por otra parte. Lo otro me gustaría hacer, estaba viendo algo. También me llamó la atención lo de generar, por ejemplo, una nueva ONU de Latinoamérica. Quizás esas instancias también existen, pero sabemos lo importante que es el modo en que actúan las grandes potencias a nivel mundial. Lo geopolítico es lo que entra dentro de esa dinámica de cómo nos da un mayor peso tener dentro de la toma de decisiones a países potencias mundiales como Estados Unidos, como por otro lado China, no sé, en Rusia, Francia, ¿cierto? Alemania, que se han visto involucrados en diversos hechos importantes, pero que eso no quiere decir que no se pueda hacer. Seríamos mucho más conscientes haciendo también recordando un poquito lo que leí, que decía Javiera también y lo mismo que decía Victoria, siendo un poquito más conscientes de las dinámicas propias del territorio que nosotros habitamos, ¿ya? Pero también pasa por ahí
y apelando a esta idea de lo que dije también en un momento, renovar el contrato social y de la misma cotidianidad, es que nosotros también seamos conscientes de estos mismos derechos, porque al no ser tampoco conscientes de los relatos históricos que tenemos como territorio, tampoco vamos a ser conscientes de la aplicación de los derechos que podamos tener. Eso es lo que yo creo. Así que sería un proceso muy lento, muy largo, ¿cierto? Pero quizás podría tener buenos frutos, no podríamos saberlo tampoco. Pero claramente es algo lograble, concretable, pero sería un trabajo arduo principalmente de lo que es la memoria. Oye, yo puedo dar una respuesta a una a la compañera, a Victoria Labrín, que pregunta sobre los derechos vulnerados. Bueno, nosotros tenemos derechos, por ejemplo, yo trabajé con los derechos de los niños y las niñas, ¿ya? Y cuando un niño o niña llega a una institución que resguarda sus derechos es porque algún derecho le fue vulnerado. Por ejemplo, nosotros a veces hablamos de derechos humanos cuando son vulnerados de forma muy, muy grave, como la tortura, la muerte, pero que un niño que tiene derecho a ir a la escuela todos los días, no está yendo a la escuela todos los días, tiene un derecho que es vulnerado y se están vulnerando sus derechos. ¿Y quién lo vulnera? Pucha, puede ser incluso la familia, ojo, todos los niños que ingresan a las OPD, por ejemplo, o por denuncias de maltrato, o que hay alguna sospecha de vulneración de derechos, tienen que ver con, de repente, el derecho a estar físicamente íntegro, a estar en una familia que te proteja, a ir al colegio todos los días. Esos son derechos que todos los días nosotros debemos resguardar entre nosotros mismos, pero que muchas veces no se resguardan. Y ahí se empiezan a activar, por ejemplo, los trabajos que hace Sename a través de primero OPD como puerta de entrada. Luego nosotros, por ejemplo, en Los Vilos tenemos un PIE, que es un proyecto de intervención integral especializado. Tenemos los PRM, un PRM está en IAPEL, que es proyecto de reparación en maltrato, o los PAS en abuso, digamos, infantil, abuso sexual infantil. Esas son vulneraciones de derechos que se pueden dar entre nosotros mismos. Yo creo que hay una cantidad impresionante y nosotros como adultos somos responsables legalmente de denunciar, por ejemplo, aprovecho a meter eso, ejemplo, escucho que a mi vecinito le pegan y lo escucho gritar. Yo puedo denunciar de manera anónima. Un deber como adulto, o incluso yo si soy profesor, es poner una denuncia, pero no para que castiguen al papá judicialmente, porque tal vez yo no sé qué le pasó ahí adentro, sino para que la institución, onda, gobierno, Sename, ponga oído y oreja y vea qué pasa y ayude a ese niño, y ahí se investigue un poquito más qué pasa y se le brinde ayuda. El tema de protección de derechos y el tema judicial en el caso de los niños viene separado. Si a alguien le interesa algo más profundo, también te lo puedo responder, ¿ya? Eso puede ayudar ahí. Sí, de hecho, a eso me refería con que no estaba interiorizado y no era intencionado, porque nosotros, claro, pensamos que son derechos humanos los que se violan cuando vemos lo que pasó en el estallido social, ¿cierto? Pero claro, nosotros como instituciones educativas nos encontramos muchas veces con que están siendo vulnerados derechos. Y lo que dices tú, cuando los niños no van al colegio, cuando uno piensa que puede haber una deserción escolar, ahí el colegio como institución debe actuar de manera inmediata. O también cuando nosotros, aunque tenemos la sospecha de que la niña sufrió o el niño sufrió abuso, nosotros debemos informarlo inmediatamente, aunque solamente tengamos la sospecha. Entonces también es importante lo que tú dices, Sol, de que no es solamente lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la televisión o estos hechos históricos que nos hacen recordar, sino que en nuestra cotidianidad también hay un montón de derechos que son vulnerados, sobre todo en la niñez. ¿Ya? Y también recalcar que lo había dicho antes, que cuando los derechos son violados desde el Estado, se habla de terrorismo del Estado. Terrorismo de Estado, ¿ya? Entonces, eso solamente. Hola, sí, yo también quería comentar con respecto a lo último que se ha discutido. Bueno, yo soy la persona que después viene con la otra exposición. Adelanto que soy observador de derechos humanos de un sitio de memoria en Santiago, que es la Casa de Memoria José Domingo Cañas. No voy a hacer spoiler a mi parte, pero solamente para complementar lo que ustedes mencionaban. Claro, los derechos humanos, si bien los vulnera en términos como de definición, en términos teóricos, los vulnera el Estado, hay grupos que se califican como de especial atención o de especial protección. Esos grupos son de especial protección o atención porque son los grupos que más
son afectos a vulneraciones. Dentro de esos grupos encontramos a niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, migrantes, etcétera, etcétera. Si bien, por ejemplo, en el caso de Matías y la profe, ellos quizás a lo mejor no son funcionarios del Estado, a lo mejor no trabajan en un colegio estatal. Ellos, como tienen clases con un grupo, ¿cierto? Se relacionan con niños, niñas, adolescentes, que es un grupo de especial atención. Ellos automáticamente pasan a tener el rol de garante de derechos. El garante de derechos, la garante de derechos, ¿cierto? Es aquella persona o institución que tiene por obligación o por responsabilidad garantizar que los derechos de estos grupos especiales se cumplan y no al revés. O sea, un profesor o una profesora, como decía, que no trabaje en un colegio del Estado, que no sea, ¿cierto?, una persona que dependa del Estado, también de cierto modo podría estar vulnerando los derechos de esos niños, niñas o adolescentes. Eso. Me gustaría leer un par de comentarios antes de pasar a la otra exposición. Paula Molina había dicho, también podría ser una respuesta frente a lo que está observando en la institucionalidad. Después del tema de si nosotros mismos podríamos vulnerar nuestros derechos. Magdalena Araya nos dice, siento que el currículum educativo debe necesariamente ser contextualizado desde los derechos humanos, considerando también las necesidades de nuestras estudiantes, cambiar radicalmente nuestras prácticas educativas. Sin duda existe una crisis institucional. La poca credibilidad que nos ofrece el Estado, la desprotección, genera una tremenda decepción sobre el sistema educativo y que hay también mucha desinformación con respecto a cómo denunciar, y eso se alinea con las vulneraciones de todo tipo que cotidianamente podemos observar. Paula agrega, creo que es más que desinformación, el mismo temor ante la crisis de credibilidad, puesto que temen a no ser escuchados o tener el apoyo necesario frente a las denuncias. Eso está muy interesante también. Yo creo que juntemos otras preguntitas para el final, así expone Alejandro, y así ya abrimos los micrófonos. Igual estábamos leyendo, pero la idea es igual que hablemos, hay que escucharlos en voz propia, ¿ya? Así es que, bueno, ¡tarán! Continuar. Ya. Bueno, como adelantamos, soy parte del colectivo, pero también formo parte de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de un sitio de memoria, que es Casa de Memoria José Domingo Cañas. Sitio de memoria, ¿cierto? Que fue sitio también al mismo tiempo de vulneración de derechos masivas. Durante la dictadura, perteneciente a la comuna de Ñuñoa, en Santiago, esa comisión de derechos humanos data de hace 10 años atrás. En agosto recién pasado cumplió 10 años, y yo participo en la comisión hace un poquito más de 2 años. Contar un poquito en qué consiste el rol de observador, observadora. Bueno, el nombre lo hizo, es básicamente observar, ¿cierto?, el actuar policial o de cualquier garante o agente del Estado con respecto a su rol, ¿cierto?, de resguardar los derechos de las personas, en el fondo. Nosotros, como Comisión de Derechos Humanos de Casa Memoria, nos especializamos en lo que es el derecho a la protesta social. Por lo tanto, monitoreamos lo que hace o no hace, ¿cierto?, los agentes del Estado, específicamente hablando Carabineros de Chile, con respecto a marchas, manifestaciones o cualquier tipo de reunión pública que implique, ¿cierto?, ejercer los derechos de libre expresión, manifestación y reunión. ¿Ok? Me gustaría también mencionar que con respecto a la fecha que hoy día estamos conmemorando y que tiene como por objetivo esta actividad, podríamos plantear, ¿cierto?, y hacer la reflexión con respecto si aprendimos algo de lo que pasa, ¿cierto?, lo que pasó hace 48 años atrás con respecto a los derechos humanos. Bueno, con respecto a eso yo voy a decir que la dictadura cívico-militar va a vulnerar los derechos humanos según las instituciones internacionales de forma gravísima y sistemáticamente. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje un poco más
más amigable. Quiere decir que van a vulnerar los derechos, ¿cierto?, de forma consciente. ¿Cómo se explica esto? Se explica de la siguiente forma. La dictadura va a tener como objetivo, la dictadura cívico-militar va a tener como objetivo perseguir a personas con una condición en particular. Esas personas víctimas de la dictadura van a ser, ¿cierto?, militantes de izquierda o opositores políticos. Dentro del derecho internacional, y cuando digo derecho internacional me refiero como al derecho de los derechos humanos a nivel internacional, cuando un Estado y todo el aparataje del Estado, o sea, ya sea Fuerzas Armadas, policía, administración, etcétera, etcétera, persigue a alguna persona, a un grupo de personas, ya sea por religión, ya sea por su condición étnica ya sea por sus creencias políticas, eso recibe el nombre y la categoría de crimen de lesa humanidad. ¿Ok? Por eso es que la dictadura cívico-militar chilena va a vulnerar los derechos de forma gravísima y sistemáticamente a la población. La CIDH, y aquí aprovecho como de quizás responder una de las preguntas que salía anteriormente, la CIDH podríamos decir que es la versión de ONU a nivel de América. CIDH es una sigla y significa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH en la década del 70, específicamente en el año 74, comienza a mandar relatores acá a Chile, ¿cierto?, para supervisar, monitorear la situación de los derechos humanos en dictadura. Las instituciones de ONU, CIDH, ACNUD y ONU en sí misma, que son pertenecientes, valga la redundancia, a la ONU, a Naciones Unidas, durante la dictadura cívico-militar chilena vinieron 5 veces. En las 5 veces van a realizar informes y van a condenar y van a confirmar que la dictadura estaba cometiendo vulneraciones gravísimas y de forma sistemáticamente hacia la población. ¿Ok? Eso también lo va a ratificar a partir de la década del 90, cuando termina la dictadura, se supone, ¿cierto?, y comienza la democracia. Las comisiones de verdad que va a encargar el presidente que va a recibir, ¿cierto?, el Chile sin dictadura, que va a ser Patricio Aylwin. Patricio Aylwin encarga 2 comisiones de investigación para que den cuenta, ¿cierto?, o se conozca la verdad respecto a las violaciones a los derechos humanos que hubo en dictadura. Esas comisiones se conocen como Rettig y Valech, porque eran los apellidos de las personas que estaban a cargo o estuvieron a cargo de realizar esas comisiones. La comisión Rettig, que va a ser la primera, se va a encargar de, ¿cierto?, reconocer a todas aquellas personas que mueren o desaparecen por razones políticas durante la dictadura. Esa comisión va a determinar más de 3.000 casos de personas que mueren o desaparecen. Y posteriormente, en la década del 2000, se va a constituir y va a investigar la comisión Valech, la segunda comisión, y va a llegar a una cifra de casi 40.000 personas que sufrieron tortura durante la dictadura. ¿Ok? Entonces, como decían también los profesores anteriormente, tenemos que decir que la dictadura cívico-militar con respecto a la temática de los derechos humanos va a marcar un antes y un después. Porque antes en Chile no había pasado nunca algo como eso. Si nosotros recordamos las tragedias, ¿cierto?, a nivel social que hubo a principios del siglo XX, como por ejemplo la masacre, ¿cierto?, de Santa María de Iquique, no llegan a esas cifras. Tampoco mucho antes, las guerras civiles que hubieron durante el siglo XIX tampoco llegan a esas cifras. La dictadura cívico-militar, como les decía entonces, va a marcar un antes y un después. ¿Ok? Cuando la dictadura termina y se recibe, ¿cierto?, comienza este periodo de transición a la democracia, que esperemos muchos y muchas, ¿cierto?, que termine ahora con la redacción de una nueva constitución, que es un tema que también que podríamos debatir si llegamos realmente o no a la democracia hoy en día. Patricio Aylwin, ¿cierto?, en este famoso acto que se va a hacer en el Estadio Nacional, va a decir nunca más se va a repetir algo como lo que aconteció durante la dictadura en Chile. Bueno, hoy en día nosotros podemos dar cuenta y preguntarnos y responder, ¿cierto?, a esa interrogante o a esa intención de Patricio Aylwin, si es que nunca más en Chile se vulneraron los derechos humanos. Yo creo que la respuesta está más que explícita
más que respondía, podríamos decir, ¿cierto? Durante los años 90, solamente para hacer un repaso de forma muy general, muy somera, tenemos que recordar que la Araucanía, ¿cierto? El territorio de Wallmapu va a estar militarizado. A muchos peñis de comunidades mapuches se les va a aplicar la ley antiterrorista. Conocimos hace pocos años atrás el nefasto informe del Sename que realiza la PDI, en donde va, ¿cierto?, a reconocer más de 2000 abusos del Sename, ojo, una institución del Estado, por lo tanto violación a los derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes. Y también podemos agregar como otro dato, como estadística, que hoy en día el Estado de Chile mantiene a 4 personas, ¿cierto?, en estado de desaparición por parte de Carabineros de Chile. Eso sin agregar, ¿cierto?, lo que ya todos conocemos lamentablemente, que es el estallido social, en donde 4 instituciones internacionales van a condenar al Estado de Chile, ¿cierto?, principalmente a la institución de Carabineros, por gravísimas vulneraciones a los derechos humanos contra la población civil. Bueno, cuando hablamos de violación a los derechos humanos y cuando hablamos en qué nosotros nos podemos amparar para defender nuestros derechos, para eso nosotros tenemos que necesariamente recurrir a lo que se denomina estándar internacional. El estándar internacional son todos los instrumentos legales que ONU y todas sus versiones, CIDH, ACNUD, etcétera, etcétera, emite, ¿cierto?, para que los estados cumplan. Cuando yo digo estándar internacional, entonces, en otras palabras, estoy hablando de declaraciones, estoy hablando de convenciones, estoy hablando de pactos y estoy hablando de protocolos. Hay que decir que el Estado de Chile ha ratificado la mayoría de los instrumentos que pertenecen al estándar internacional de los derechos humanos, por lo tanto el Estado de Chile se ve obligado, ¿cierto?, a seguir lo que mandatan esos instrumentos del estándar internacional. ¿Ok? Quizás para finalizar mi parte, mostrar un poquito lo que es el estándar a nivel gráfico. Me gustaría mostrar, por ejemplo, vamos a compartir pantalla. Lo que van a ver o lo que están viendo ustedes ahora, ¿cierto?, es una resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene que ver con el derecho y el deber de los individuos o individuas, ¿cierto?, cualquiera sea de nosotros, de promover y proteger los derechos humanos. En términos simples, esta declaración, ¿a qué refiere? Tiene que ver con que cualquiera de nosotros, nosotras, nosotres, puede ser un defensor de los derechos humanos o, en el caso mío, ¿cierto?, un observador de derechos humanos. Si vemos nosotros, por ejemplo, el artículo 1 dice: toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. El artículo 6, por ejemplo, de este instrumento dice: toda persona tiene derecho individualmente a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos. La letra B dice: conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, el punto 3, letra A: denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación a violación a los derechos humanos. O sea, está, ¿cierto?, ratificando que un defensor, una defensora, un observador de derechos humanos puede denunciar al mismo Estado o algún funcionario del Estado en caso de alguna vulneración. El punto 4, podemos hacer estas denuncias, pero también a nivel internacional. ¿Por qué? Cuando se hacen denuncias de derechos humanos y el Estado de Chile, el sistema judicial, por ejemplo, no cumple con sancionar o investigar o reparar con respecto a estas vulneraciones, la persona o la organización que está denunciando lo puede hacer a nivel internacional, para que, ¿cierto?, estas sanciones, o obligar al Estado de Chile a que investigue, a que sancione y a que repare frente a estas vulneraciones.
Acá encontramos también una observación que es la número 37 y que corresponde, como aparece acá, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es uno de los instrumentos del estándar internacional más importante, y que, por ejemplo, habla en el punto 30 de que los defensores de derechos humanos, ¿cierto?, tienen la obligación o tienen más bien la facultad de monitorear lo que es el actuar policial con respecto a alguna protesta, a alguna manifestación o a alguna reunión. Dice, por ejemplo, acá en esta parte, no se les puede prohibir o limitar indebidamente el ejercicio de esas funciones, en particular en lo que respecta a la vigilancia de los actos de los agentes del orden. Sigo y acá muestro un documento que corresponde a la CIDH, que podríamos decir que es la versión de ONU para América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos documentos que yo estoy mostrando los pueden encontrar en PDF, están en la red. Se llama Protesta y Derechos Humanos. ¿De qué se trata? Son estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben, ¿cierto?, realizar los estados con respecto a la protesta social. O sea, lo importante de esto es que el estándar internacional está consagrando, está reconociendo a la protesta social como un derecho humano. ¿Y eso es por qué? Principalmente porque gracias a la protesta social, como decía la profe Camila, ¿cierto? Gracias a que la gente sale a la calle, se logran las cosas, se manifiesta, se expresa. O sea, gracias a la protesta social, en otras palabras, se consigue el ejercicio y el reconocimiento de los otros derechos humanos que tenemos como personas. Entonces, en este documento, por ejemplo, en el punto 2, dice que la protesta social como derecho tiene una fuerte interconexión con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión. Por eso considerado también uno de los derechos más importantes. El punto 3 dice, ¿cierto? El derecho a la protesta también se encuentra fuertemente asociado a las actividades de defensa de los derechos humanos, incluyendo demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de un derecho. En muchas ocasiones y en diferentes países de la región se recurre a las protestas para reaccionar ante hechos puntualmente de violencia, desalojos, cuestiones laborales u otros eventos que hayan afectado derechos. Las protestas han constituido una vía por la cual se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de derechos humanos. Tiene que ver con lo que les mencionaba, sin el derecho a la protesta social, ¿cierto? Es difícil que se reconozcan por parte del Estado los otros derechos, el reconocimiento de los otros derechos. Y también, en el punto 28 de este documento aparece, respecto a esta situación, la Comisión, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que los Estados están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos que se ponen en juego durante manifestaciones y protestas, e implementar medidas y mecanismos para que estos puedan ejercerse en la práctica, no como forma de obstaculizarlos. La Corte Interamericana también se ha pronunciado respecto a que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza, que apunte a tratar a la población civil como enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles que participan de manifestaciones. En el fondo, el estándar internacional está reconociendo la protesta social, ¿cierto?, como un derecho humano. El Estado debe reconocerlo. Y lo otro importante que me gustaría dar énfasis es que cualquier persona puede ser un defensor, defensora o observador de derechos humanos. Eso, gracias. Vamos a leer algunas preguntas y comentarios que han salido ahora en este ratito, que están súper interesantes. Y después de leerlos, yo creo que podríamos abrir micrófono nomás y ahí cada uno que quiera hablar y nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Lo primero que habla es Victoria Labrín. Dice que fuertes las cifras sin mencionar a los presos políticos. ¿Ya? Claudia Torres dice, y esta es una pregunta, ¿cuál es la sanción que recibe el Estado por la vulneración de derechos, por ejemplo, en el estallido? Antes de... ¿las leo todas o las respondemos de una? Yo creo que mejor leerla. Luego Camila dice que interesante conocer la experiencia de Alejandro como observador. Y Victoria Labrín también dice, ¿y a quién sancionan a la hora de poner, por ejemplo, denuncias en el Sename, con la inmensa cantidad de niñas que se les ha quitado la humanidad de miles de maneras? Esas son las preguntas que tenemos por escrito.
que podemos responder. La primera es si el Estado recibe sanción por vulneraciones de derechos, por ejemplo, en el estallido. Me imagino que si de algún organismo internacional, tal vez ahí Claudia puede, si se anima a completar su pregunta o si alguien quisiera responderla. Yo podría responderla, no sé si Camila y Matías tienen alguna o algo que quisieran comentar antes de yo intervenir. No, por No, mi parte, Alejandro. nada. Responde nomás. Ya. Ok, yo lo que podría decir es que si el Estado vulnera ciertos derechos, en el caso del Sename, que son violaciones a un grupo de especial atención, nosotros en Chile tenemos instituciones que velan por el resguardo de los derechos humanos, eh, que son parte del Estado. INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, y Defensoría de la Niñez. ¿Ok? Esas instituciones reciben denuncias de parte de la ciudadanía y están, digamos, por así decirlo, o debiesen estar como al monitoreo y la observación del rol del Estado con respecto a la violación a los derechos humanos. Si el Estado ha vulnerado los derechos, por ejemplo, de, en este caso, los niños del Sename, esta institución podría, cierto, dentro de sus facultades, entablar algún tipo de demanda contra el Estado de Chile o algún tipo de denuncia. Si es que los tribunales nacionales no hay cierto alguna investigación, como les decía, alguna sanción o algún tipo de reparación respecto a esta vulneración y a esta denuncia, se recurren a instancias internacionales. Primero se agotan las instancias nacionales y después se agotan las instancias internacionales. Ese es como el procedimiento. Claudia menciona si es que, por ejemplo, de parte de instituciones o organismos extranjeros, si hay sanciones económicas a Chile por vulnerar los derechos, por ejemplo, en el estallido. Sí, buena pregunta. Por ejemplo, a Chile, cuando estuvo en dictadura, ¿cierto? La dictadura cívico-militar, y ya según lo que escuchamos de los profes y de la intervención que yo hice también, a Chile se le condenó por estas violaciones, ¿cierto? A nivel internacional. Por ejemplo, una de las sanciones es que Pinochet no podía salir de Chile. El único país en donde Pinochet salió de Chile mientras Chile estuvo en dictadura y él a cargo de esta dictadura fue España, pero España estaba a cargo de otro dictador eh, con tanto peso, por así decirlo, como él, como era Francisco Franco. Fue el único país que recibió a Pinochet. O sea, se le cierran las puertas al país a nivel internacional, no solamente a nivel económico, sino que también a nivel político. Claro. En el caso de los niños, si sirve de algo agregar, por ejemplo, si hay una sospecha de vulneración, alguna situación de abuso o vulneración porque el niño no se escolariza, por ejemplo, hay dos áreas. No son solo sanciones, una es protección. El área de protección se preocupa de restituir los derechos de los niños, por ejemplo, de intervenir con psicólogos, trabajadores sociales y trabajo para que el niño restituya su derecho, vuelva al colegio, viva con una familia que lo cuide adecuadamente, etcétera. Muchos están judicializados a través de tribunal. Y eso es más allá de alguna sanción si se vulneró el derecho. Entonces, como que la protección de derechos no siempre está asociada a sanciones. A veces está también asociada a la reparación de este derecho mismo. Y a veces la sanción es mucho más lenta cuando debe haber, se demora mucho más tiempo y es por otro canal que la protección. Sí sirve de algo. Jimena Medina dice, felicitaciones a todos los expositores. Muy interesante lo que he escuchado. Soy profesora de historia y hago clases en niveles de 7º y 8º básico. Y creo que a partir del estallido social, cada hecho sucedido ha permitido dar más sentido, valor e importancia a los derechos humanos. Esto ya que los niños han percibido la injusticia social, lo que los ha llevado a ser más críticos de lo que ocurre a su alrededor. Muchas gracias, Jimena. Hoy podemos abrir los micrófonos si alguien quiere comentar, tal vez no solo preguntar, sino que también comentar. Sí, para que sea más diálogo, más Bienvenido. conversación. No veo todas las cámaras, entonces puede decirlo por el chat yo o simplemente abrir su micrófono. Hay timidez en la gente.
Vamos, ejerzan su derecho a la libre expresión. Es el momento. Yo quiero decir gracias por esta instancia informativa. Encuentro que es muy importante a día de hoy. De hecho, en las preguntas que pusieron cuando me inscribí, puse un medio diálogo tratando de poner por qué era importante esta instancia. Igual siempre tuve esa pregunta sobre el mito, porque es como un mito para mí, porque muchas veces lo hemos comentado con otros amigues, y es como, oye, no, pero los derechos humanos solamente son violados cuando es de una institución hacia la población y no entre nosotros. Y nada, eso quería decir más que nada, gracias por invitarme, por invitar a todos y por dar las exposiciones a los profesores y al colectivo de Bendita Maleza. Gracias a ti por asistir. Muchas gracias a ti, Victoria. Quiero agregar una cosita, orgullosa de que la Vicky esté aquí. Nosotros con Matías le hicimos clase a la Vicky. Hola, profe. Y no, orgullosa de ver que quizás nosotros contribuimos un poquitito a que ella tuviese esa conciencia crítica. Así que orgullosa, nada más que eso. Chocha. Está la Milla igual. ¡Ay, la Milla! Sí, la vi por ahí, la Milla. Y bueno, la Milla no tengo nada que decirle, ya sabe todo lo que pienso de ella. Ella también está estudiando pedagogía en historia. Y también la Milla siempre fue muy crítica y ella ayudó bastante. De hecho, la Milla entraba a veces a hacer clases, a conocer un poco más de este mundo de la pedagogía. Así que un beso para la Milla y para la Vicky. Tenemos aquí un comentario y pregunta también. Alfonso Castro. Hola, Alfonso. Era mi compañero. Hola, muy buenas tardes, dice. ¿Se podría describir como un tipo de violación de derechos humanos que se limite a entrar a ciertos lugares, muchas veces cultura, deporte, a personas que han elegido no vacunarse, ya que actualmente se ha segregado a las personas que han tomado dicha decisión de no vacunarse y limitado sus acciones por no tener el pase de vacunas? Saludos, muy interesante la instancia. Buena pregunta. Sí, mira, yo podría contestar de alguna u otra forma desde el punto de vista como lo que dice el estándar. Bueno, en tiempos de COVID el estándar tiende a flexibilizarse un poco. Y esa flexibilización a lo mejor implica, ¿cierto?, que ciertos derechos por sobre otros se descuiden un poquito. Atendiendo, ¿cierto?, a que estamos en una emergencia, en una pandemia a nivel mundial, podría darse esta situación. Ahora, hay otra cosa también importante. El estándar internacional de derechos humanos también establece que ningún derecho humano es más importante que otro, o se supone que ninguno es más importante que otro. Queda, ¿cierto?, a manos de los estados, que son los garantes principales de los derechos humanos de las personas, que tengan en cuenta como esa lógica o ese mandato que establece, digamos, el estándar internacional. Me gustaría agregar algo ahí, un poco, quizás respondiendo a lo de Alfonso. Es que me parece que en estos casos se pone como el bien de la comunidad por encima de los intereses personales. Entonces, también hay una idea de no hacer estas instancias de forma obligatoria para las personas, conservando esta idea de yo puedo decidir, ¿cierto?, conservando mi derecho a la libertad, pero por otra parte pierde el acceso a ciertas cosas por el mismo derecho a la libertad que tú tenías, de no aceptar en este contexto en particular, por ejemplo, y como el ejemplo que él nos pone de la vacuna y el pase de vacuna, prima o hay una priorización de la vida en sociedad que la individualidad de las personas en ese sentido. Entramos en discusiones de perspectiva desde el liberalismo, el republicanismo o alguna otra en la cual como Estado nos regimos. Gabriela Jofré añade: el problema se presenta cuando las leyes al respecto se desconocen o se busca la forma de desprestigiar la defensa de derechos humanos o las manifestaciones a través de infiltrar gente para aumentar violencia y cambiar el foco de la manifestación. Por acá quisiera
Adelante. Bueno, primero que quisiera saludar al colectivo y a todas las personas que están acá. Una excelente iniciativa, ahí a Alejandro, a Sol y a toda la gente que está participando. Me parece muy importante este proceso a los 48 años de la conmemoración del golpe de Estado, tomando en consideración que hasta el día de hoy, bueno, una de las temáticas que también cruza el tema de la memoria, el tema de los derechos humanos, el concepto, también la temática de verdad y justicia. Hace una o 2 horas atrás estaba conversando respecto a la situación que vivió Carmen Hertz, diputada de la República, que hace poco encontró, le fueron entregados restos de su esposo, padre, abuelo, hermano, y que eso nos demuestra que este tipo de conversatorio, tanto en los patrimonios, que tenga que ver con el tema de patrimonio local o patrimonio nacional, patrimonio, memoria, nos deja básicamente la sensación de que el concepto de verdad y justicia, que también debería estar dentro de los temas de derechos humanos, hasta el día de hoy no tenemos respuesta de esas violaciones de los derechos humanos. A contar del 2019 tenemos otras violaciones de los derechos humanos que tampoco tienen respuesta. Y creo que hoy día la reflexión que podemos hacer es que dentro de la presentación que hace Camila y que hace Matías, es sumamente importante tensionar. Creo que los docentes, independientes si son de la temática de historia o lenguaje, tienen que tensionar el currículum, porque el currículum es político. Y si es político, los docentes también son políticos. Y los ciudadanos que están se están enseñando, se están educando, también son sujetos políticos. Entonces, cuando nosotros estemos tensionando permanentemente ese currículum, vamos a poder romper un poco esta formalidad y normalización que tiene la escuela y vamos a poder avanzar. Reitero a todos una gran iniciativa y espero poder participar en otras charlas al respecto. Muchas gracias, que estén bien. A mí me gustaría mencionar algo, destacar la importancia de los profesores como agentes de cambio social. Yo creo que aquí quedó demostrado con 2 chiquillas ya que tienen la curiosidad, que tienen las ganas. No solo los profes son entrega de contenido, también se puede ver que a lo mejor son pequeños cambios, pero son cambios súper importantes. Y también empoderarnos todos, a lo mejor los que no están en el ámbito educativo como ciudadanos también, y empoderarnos también de eso, y que de alguna manera depende de nosotros también ir cambiando esto. Así que destacar también y agradecer a los profes, a lo mejor que también todos tuvimos en algún momento que hicieron que esta curiosidad cambiara. Así que eso quería destacar. Muchas gracias, y también poder empoderarnos cada uno también para poder seguir cambiando esto. Victoria dice, entes totalmente importantes, gracias a los profes uno piensa y se hace crítico. Totalmente de acuerdo con Victoria. Buenas. ¿Puedo decir una cosita cortita? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha o no? Se escucha súper bien. Ya, espectacular. Bueno, primero que todo, felicitarlos por esta instancia que ustedes están generando. Bueno, mis felicitaciones vienen bien de cerca porque Camila es mi pareja. Está Matías Flores también ahí conectado. Felicitaciones para él también. Bueno, felicitarlos por esta instancia y más que todo decirles que me llega bien de cerca este tema de los derechos humanos porque toda mi infancia y adolescencia también, y de hecho hasta el día de hoy, la viví marcado por el tema de la dictadura. Mi papá fue torturado político, fue encerrado en un buque, lo desnudaron, le pusieron un rifle en la cabeza y le dijeron que habían asesinado a mi mamá y a su hijo mayor, que en este caso es mi hermano mayor.
Mi papá hasta el día de hoy, mi papá estaba conectado hace un momento ahí, pero se salió. Por eso me fijé que no estuviese conectado, porque estas cosas él igual lo chocan. Entonces, preferí que él se desconectara para yo hablar. Mi papá hasta el día de hoy tiene traumas a la hora de dormir. No le gusta escuchar cosas que tienen que ver con el golpe de Estado ni este tipo de situaciones. De hecho, cuando fue el estallido social, yo las veces que lo visité se veía bien acongojado, porque también lo veía como una situación similar a lo que él vivió. O sea, todos nosotros podemos tener una perspectiva de lo que ocurrió, pero quien la vivió, digamos, de manera profunda y en realidad lo terrible que fue es realmente impactante. Entonces, también, aparte de mi papá, mi tío, por parte de mi mamá, él fue detenido también, torturado, fue enviado al sur, lo tiraron en un camión en Chiloé. Le dispararon a todos sus compañeros que estaban ahí cuando los lanzaron, le dispararon a todos, los mataron a todos, pensaron que él estaba muerto y se marcharon. Y mi tío, por fortuna, caminó y encontró una casa de unos abuelitos donde le dieron estadía, y hasta el día de hoy él nos viaja a ver. También lo llevaron él tuvo que salir al extranjero, exiliado, después de vuelta, por el año 80 por ahí, él estaba encerrado en la cárcel. Y de hecho yo me acuerdo, era muy chico, con mi abuelita, la mamá de él y mi mamá lo visitábamos en la cárcel, y yo no tenía idea que él estaba en la cárcel. Yo pensaba que lo visitábamos en un hotel. No, pues él estaba en la cárcel, ya, solamente por el hecho de pensar distinto, o sea, una estupidez, ¿ya? Entonces yo los felicito a ustedes por levantar estos testimonios, crear una conciencia. Yo veo muchos niños que están ahí, la Victoria, está grandota la Victoria, ahí la veo, la Millaray también, que sean mucho más críticos, o sea, de verdad que los felicito, porque son instancias súper bonitas de reflexión, y me pareció súper interesante lo que dijo, ahí se me olvidó el nombre, Sol, de tu pareja, Alejandro. Súper interesante lo que menciona Alejandro, y eso, y ojalá que nunca más se vuelva a repetir este tema de esta vulneración a los derechos humanos, y que muchas veces lo toman para el chiste. O sea, yo el otro día disculpe que lo mencione, pero había a Checho Irane diciendo que él no entendía una policía sin ¿cómo se llama?, vulnerar los derechos humanos. O sea, como para él piensa que la policía tiene que golpear y golpear nomás. O sea, una estupidez, ¿ya? Así que muchas gracias por todo, que esté muy bien. Gracias a ti, Rodrigo, también por contarnos y por abrir tu experiencia. Muchas gracias por la confianza. Sí, a mí me gustaría agregar con respecto a los comentarios que se han hecho algo importante desde también el estándar internacional, que tiene que ver con la vulneración a los derechos humanos, que estos se repitan. Cuando algún Estado vulnera los derechos de la población, ¿cierto? La idea es que lo que se vulneró, ¿cierto?, no vuelva a ocurrir, no vuelva a pasar. Por eso surgen los derechos humanos. Hay un concepto que el estándar internacional tiene, que es garantías de no repetición. El Estado de Chile, una vez que termina la dictadura cívico-militar, se compromete, ¿cierto?, a implementar estas obligaciones que buscaban que no se volviesen a repetir episodios como los de la dictadura. Quería poner, por ejemplo, que el hecho que, por ejemplo, el día de ayer no se exhibiese la batalla de Chile en Televisión Nacional de Chile, el canal del Estado, eso tiene que ver con no respetar las garantías de no repetición. El hecho de que, por ejemplo, en los medios de comunicación aparezca Checho Irane o otros personajes de una ideología que todos conocemos cuál es, que lo más probable que es de derecha, y que sean negacionistas con respecto o le bajen el perfil a la violación a los derechos humanos en dictadura, eso también tiene que ver con no cumplir esa garantía de repetición. O sea, el compromiso, en otras palabras, el compromiso de la defensa de los derechos humanos tiene que ver con todo índole de cosas, inclusive los medios de comunicación. Eso. Hay un comentario de Catalina y dice: muchas gracias, Rodrigo, por contarnos tu experiencia. Nunca tuve la oportunidad de escuchar
de tan cerca algo así y es realmente impactante. Victoria Labrín dice, yo me apoyo de lo que dice Catalina. Magdalena Araya dice, concuerdo con lo que señala Juan. La verdad, desde mi perspectiva, el currículum, y se agarra de algo de más arriba, desde mi perspectiva, el currículum es un instrumento de poder. Es un dispositivo que otorga más limitaciones que flexibilizaciones. No obstante, somos los y las docentes que no solo debemos reflexionar, sino que ejecutar cambios reales. Y no tengo duda que Camila, Matías, entre paréntesis, a quien le hice clases hace 10 años, y los y las demás docentes aquí presentes plantean en sus prácticas educativas nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de pensar. A mí me gustaría decir algo. Creo que estas instancias dan esperanza, me dan como power, porque de verdad Carlos Vilos hace 10 años atrás yo no me esperaba que estas cosas sucedieran. Tenía un desencanto del lugar, de experiencias particulares aquí, y me he encontrado con chiquillas como la Vicky, la Milla y colectivos feministas que han surgido, todas amigas, que me han devuelto ese amor como a este lugar en particular, porque me generaba mucho dolor en mi infancia. Entonces encuentro que ha sido muy interesante la instancia, saber que de acá han salido profes como la Cami, que también nos ubicamos, o al Matías, que yo no me conoce, pero yo lo ubico, pero somos de acá, sé que lo he visto en algún lado, y bacán que como colectivos, como artistas, seamos siempre la resistencia y un poco la educación que tanto nos ha hecho falta sobre estos temas, sobre la reparación, sobre el testimonio que exponía Rodrigo, si no me equivoco, de su padre. O sea, es tremendo. En mi caso, en mi casa, mi abuela, por ejemplo, nace y se crió en el sur, viene de una familia alemana, con un odio tremendo hacia los mapuches, hacia la gente de color, y yo crecí escuchando ese otro lado que me generaba mucho dolor. Me acuerdo haberme parado un montón de veces de la mesa porque era insoportable tanto, y decía, ¿qué le pasa, cachai? Y nada, pues perdonar, reencontrarse con otras cosas, acceder a la educación, que algo que ni siquiera eso se nos ha aún garantizado por completo. Entonces, nada, pues agradecer que todavía se puedan generar estos espacios, que haya interés, que exista también de su parte tomar las riendas, y nada, agradecida por haber participado. Compartí el link sin que pusiera la encuesta, me encuentro que quizás no todo el mundo pudo saberlo, así que compartí el link en algunos grupos y ojalá se hayan conectado más gente. Muchas gracias por lo que comentas, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y gracias por compartir el link, la idea es difundir. Dayana, adelante. Hola, Camila. Primero que todo, agradezco esta instancia, antes que todas las etiquetas como persona y arquetipo. Soy humana y también profesional y también persona que actúa en entornos sociales. Quiero agradecer a todos a esta instancia, como dije inicialmente. Lamento que haya sido este día, hoy día que conmemoramos un día de dolor. Soy santiaguina, pero por historia acá los Vilos, los Molles, tienen historias marcadas en sus tierras de detenidos desaparecidos. Comparto mucho el testimonio de Juan y todo este movimiento de expresar y de creernos sujetos de derecho para expresarnos desde lo humano, ¿no? Y generar conciencia. Tomé apuntes muy de todos ustedes desde la perspectiva de Matías,
me llamó mucho la atención y lo quiero compartir desde la dignidad humana, la definición de derecho humana, ser persona sin distinción alguna. Me nace una interrogante que quiero dejarla abierta a ver si alguien, digamos, al término de mi exposición me la puede, digamos, aclarar. ¿Dónde conversa el fondo de una clasificación de regirnos como sujeto de conciencias para considerarnos humanos, individual y colectivo, al expresarnos en evolución al límite de la colectividad de dignidad, del colectivo de dignidad, que comparto mucho con Matías desde ese punto, de que la conciencia nace de darnos dignidad como humanos y así interactuar con diferentes entornos, ya sea como profesionales, como humanos y como personas, ¿no? También comparto lo que dice Camila Leiva, no la conozco, pero un gusto poder compartir esta instancia, me emociona y porque lo llevo desde toda nuestra esencia humana, ¿no? La violación que se vivió en este día, que es conmemorativo por lo demás, de la poca libertad digamos, a la dignidad humana, a creernos derechos de ser humanos, primero, ese planteamiento. ¿Con qué derecho nos consideramos exigencia a la jerarquía, exigir humanidad cuando nosotros no somos no profetizamos la humanidad desde nuestro entorno, desde nuestra dignidad como persona? Entonces, digamos, se genera una crítica colectiva muy aguda con los diferentes escenarios que interactúan en los entornos sociales, ya sea en la política, ya sea en la familia, ya sea en la vulneración, caso Sename, que lo conozco muy de cerca, tengo amigos desde la Comisión de Infancia que me tocó participar, y respete mucho su derecho a la libertad de expresar lo que era el significado de esa vulneración. Y también compartí mucha desilusión al enterarme también de que el Estado no entrega garantía. Y efectivamente la garantía está muy al azar, ¿no? Y eso nos hace despertar más conciencia a nosotros como individuos. Lo otro está, me parece, otro participante, que no recuerdo quién, mencionó de los lineamientos de valores, que expresó las connotaciones de la ONU, de los derechos humanos, pero efectivamente nace que nosotros somos acreedores, nos tenemos que sentir empoderados y con derecho a exigir humanidad ante nosotros mismos y ante el entorno. Entonces, desde esa línea, agregaría también que tenemos que tener lineamiento como profesionales, como individuos, como arquetipo, como personas, como cualquier individuo que interactúa, ya sea en nuestra historia, en la historia de lo que pasamos como sociedad, que es tremendamente dolorosa. Yo muy de cerca he vivido esos casos también familiarmente y guardo un silencio de respeto, un silencio de lineamientos de humanidad, porque efectivamente es algo que suscitó y que se guarda con mucho dolor generacionalmente. Pero nosotros desde la acción, como individuos humanos, tenemos la responsabilidad de poder callar ese dolor con conciencia, que provoca una vía de sanación, pero con conciencia desde la acción, desde la interacción y desde poder entregar el mensaje, pero el impacto más importante es de nuestras líneas de accionar, del diario vivir, que es donde a mí, digamos, yo me aíslo mucho desde esa, porque efectivamente la violencia humana que hoy existe por lo sincero o lo auténtico nos aísla de todo ese derecho humano, ¿no? De sentirnos con la libertad de expresar el dolor, de expresar que se nos ha vulnerado como individuo en toda la historia, en todo el nacimiento de nuestra historia, y nos invita a esta conciencia, pero por sobre todo nos invita a accionar, porque ya esta humanidad, lo que nosotros estamos haciendo ahora, y lo agradezco de todo corazón, esto lo deberíamos haber hecho desde el año 80. Hoy día nosotros deberíamos estar hablando como generación del dolor, de acción, de
de lo que provocamos en los niños cuando nos acercamos. Y me emociona mucho, disculpen. Desde toda esta vulnerabilidad, de lo tremendo que ha sido esta pandemia, de las pérdidas humanas que hemos tenido que suscitar, y de todos los impactos familiares que han tenido los niños en su propia educación. Ustedes como docentes de historia, desde las aulas, digamos, desde el núcleo de familia, se ha perdido esa vulnerabilidad, se ha perdido ese reconocimiento a lo vulnerable desde lo humano. Quizás tenga un sesgo digamos, de esencia en mi comentario, pero lo quería compartir y agradecer porque tengo la sangre, no por ser chilena, primero por ser humana, después y también, digamos, etiquetarme y muy dignamente, libre de etiqueta, soy mujer digamos, por esencia humana, pero antes de eso soy humana de conciencia y que se acepta en una sociedad que está en reparación. Eso. Gracias. Gracias, Dayana. Me quedo con tu concepto de sociedad en reparación, o sea, tomando en cuenta lo que estamos conversando y dialogando acá, discutiendo, precisamente eso, pues lo grafico muy bien. Gracias. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias por la confianza de comentar lo profundo de lo que comentas en este espacio. Somos humanos, para eso están estos espacios y que vengan más porque efectivamente estamos digamos, en tiempos que se necesitan toda esa frescura de ustedes como docentes que tienen la interacción en el aula. Yo digamos que yo vengo de otros mundos, digamos de la parte más de proyectos internacionales, digamos de una conciencia colectiva por la acción, más que por el estudio y conocimiento. Pero sí, ante eso me di el derecho de ser humana antes de interactuar con los diferentes ámbitos. Entonces, eso es un detalle que se le ha olvidado a los colegios, se le ha olvidado a nosotros mismos, como individuos, el ser sujetos de ese derecho, que es propio, viene de nacimiento, desde que salimos, ¿qué viene primero, huevo o la gallina? Entonces, primero, siento que tenemos que sentirnos apoderados de ese derecho, que somos humanos, podemos compartir y además podemos reparar y podemos lograr que digamos, llenar de impulso a todos estos niños que van a salir, que digamos que se llenen de todo ese cambio y frescura de que quizás las cosas más adelante puedan ser diferentes y pueden haber lineamientos humanos, con derechos humanos. Yo, como le digo, estuve viendo muy de cerca el tema del movimiento social acá en la región, en Valparaíso. Había un fiscalizador de los derechos humanos, violaciones en las comisarías de niños de 13, 14 años, un montón de vulnerabilidad enfrente de nuestros ojos. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a sentir el derecho a reclamar algo que nosotros no hacemos? Entonces, si nosotros estamos ahí, estamos viendo, podemos fiscalizar, a lo mejor hay personas partidarias de derechos humanos que no tienen el tiempo para poder estar en esa instancia como testigos, pero nosotros podemos ser testigos ciudadanos de nuestra propia dignidad, de nuestro propio aporte de derechos humanos. Por eso que son maravillosas estas instancias. Lamento que sea hoy el día que nos acordemos realmente lo que tenemos, que es humanidad. Me gustaría que fueran todos los días del año y que conversáramos esto todos los días del año. Pero bueno, se agradece en esta instancia, en estas tierras. Yo soy santiaguina, pero en estas tierras yo las agradezco enormemente porque estas tierras esconden mucha historia, y historias que efectivamente tienen mucho dolor, como y que las cenizas, digamos, la repartieron por acá a los muelles, una familia muy directa mía, y nos enteramos hace 10 años, no más que eso. Y familia de 8 hijos quedó sin padre por este suceso y tiraron la ceniza aquí en los muelles. Gracias a eso se vinieron acá familiares, y aquí en el comité del esfuerzo hay personas que vienen con toda esa semilla, ¿no? Entonces, agradezco que se hagan aquí en esta instancia. Eso. Nos vemos allá, a prender velita.
Sí, mira, tenemos una pregunta más y ahí mencionamos también lo de las velitas. Claudia Torres nos menciona, hoy estamos siendo reprimidos por los toques de queda. ¿Cómo desde la mirada de la vulneración de los derechos humanos afecta esto y qué reflexión tienen ustedes? Bueno, y aquí para todos los expositores podría hacer esta pregunta. Eh, claro que el toque de queda es una vulneración al derecho al libre tránsito, ¿cierto? También limita el derecho a la reunión. Y si limita el derecho a la reunión, puede limitar también el derecho a la protesta social, que como ya lo habíamos visto, es uno de los derechos más importantes que hay. Pero el tema es que estamos en pandemia, ¿cierto? Y como también mencioné, a nivel de estándar internacional hay una suerte de flexibilización con respecto a ciertos derechos que podría llevar a priorizar uno sobre otro, que en teoría no debes hacer, pero como hay un estado de emergencia a nivel mundial, eso es lo que se está dando actualmente. No sé si los chiquillos tienen algún comentario. Sí, nosotros hacíamos, ahí la por lo Cami. menos, ya, es que nosotros hacíamos el comparativo. Yo, por ejemplo, en primero medio estábamos hablando del periodo conservador. Estamos hablando de las limitaciones políticas de la Constitución de 1833, ¿ya? Y ahí también hacíamos énfasis a que las constituciones en Chile todas han sido en base a violencia y la única constitución, y además redactada entre cuatro paredes, entre pocas personas. Ya siempre hacemos esa comparación cuando hablamos de ese periodo. Pero también ahí hablábamos, le comentábamos a los niños y hacemos el énfasis en que, claro, como dice Alejandro, hay un problema sanitario en este momento que obliga de alguna forma al Estado. Nosotros podemos tener también una mirada de decir, claro, así aprovechan de no, de evitar las marchas, de evitar la protesta. Pero también si lo vemos desde el punto de vista sanitario, el Estado tiene que ver el bien común. Y en este sentido el bien común, en este momento lo importante es la pandemia. Entonces, claro, hay muchas personas que complica un poco el tema del tránsito, como decía Alejandro, pero también se ve desde esta perspectiva de que se está protegiendo, entre comillas, el derecho de la mayoría, porque lamentablemente estas decisiones se tienen que tomar en base a las fiestas clandestinas, que hay un montón de personas que no entienden el contexto, ¿ya? Pero sí estoy de acuerdo, obviamente hay restricciones, pero se entienden en base a eso. Ahora también podríamos tener otra mirada de que se quiere impedir la protesta, ¿ya? Pero desde mi punto de vista lo veo y espero que sea así, que es netamente por un tema sanitario. No sé qué iba a aportar Matías. No iba a hablar muy parecido a lo que dijo Alejandro y la Cami. La tensión que existe hoy día, por un lado tenemos una situación pandémica que cambia todo de manera constante y lo establecido y rígido que ya teníamos como era la aplicación de derechos humanos tiene que flexibilizarse en base a eso. Así que era eso un poquito. Más que eso, coincido bastante en lo que dijeron, tampoco para extenderme. Pero hay otras cosas que quizás sería bueno analizar o al menos cuestionar que también tiene que ver con algo cultural de la idiosincrasia de Chile, el control de la sociedad por medio de diferentes formas. Una de ellas, la represión, por otra parte también lo que es el toque de queda en ese sentido, pero más que nada eso. Creo que en honor al tiempo estamos como acabando. Igual si queda alguna pregunta o algún comentario importante se puede añadir. Quería decirles que estamos grabando desde el computador esto y si no les incomoda, si a alguien le incomoda nos puede mencionar que podremos subirlo a YouTube y tirarlo por Facebook por ahí. Igual que algunos comentarios tal vez de los que buenos que pusieron en el chat, que son súper interesantes también incorporarlos a algunos pantallazos para que los que no pudieron asistir tal vez favorecer ahí la reflexión. Y agradecer enormemente de nuevo tanto a Matías, a Camila, a Alejandro, a Hilda, como a todos los que están acá dando un poquitito de su tiempo y de su pensamiento. Y también a quienes deseen
nos unamos a, si quieren, bueno, hay un poco frío en los vientos y no sé si cayó agua ya, pero ir a poner algunas velitas por ahí. A ver, mi amiga Hilda puede continuar con la invitación. Sol, quería aprovechar la instancia para hacer la invitación a que sigan en las redes sociales a la fundación de la que soy cofundadora, Fundación Creatívate, que está enfocada en restituir los derechos de los niños y niñas, sobre todo en el entorno rural. Nosotros en este momento estamos con el primer proyecto piloto, estamos sin financiamiento, lo estamos haciendo netamente por amor al arte, con 2 colegas más, una de Villa Alemana y una de Santiago, en la que tenemos tutoría a niños de escuela rural, de primero y segundo básico, que la realidad educativa es terrible porque niños de primero y segundo básico están en un nivel de NT1, o sea, un niño que va en pre-kinder tiene la habilidad de niño de pre-kinder, entonces súper complejo. Niños que están ya avanzados de segundo básico y todavía reconocen de manera muy dificultosa fonema, grafema, de tanto de consonantes como vocales. Entonces, nos interesa hacernos más conocidos para tener mayor alcance y también para alcanzar más tutores y tutoras. Y ahí también agradecer a los tutores y tutoras de diferentes universidades de Chile que nos están apoyando, estudiantes de primer y segundo año. Así que muchas gracias. Vamos a añadir esta invitación a seguir a la fundación con unos pantallazos ahí cuando subamos la información del conversatorio. Agradecerles a todos, a todas. Esta es nuestra primera actividad como colectiva, así que estamos muy contentos de que haya salido así, de que todos hayan participado. Queremos abrir también el trabajo colaborativo con otras fundaciones, con otros grupos que hayan también en los filos. Hay iniciativas muy buenas, es importante también entre nosotros que nos vamos favoreciendo, que vamos compartiendo para hacernos conocidos, como decía Camila, hay experiencias maravillosas y si no son conocidas no sirven de mucho, así que también agradecer eso. Vamos a seguir trabajando, así que la idea es que también ustedes sigan aportando, que se sigan empoderando. Como decía Solange, hay una invitación también para ocupar espacios públicos, para los que quieren claramente, de poder ir a poner una velita a la Casa de la Cultura donde algunos se iban a acercar. Y eso, agradecida de esta instancia también, esperamos que sean muchas, muchas más. Por mi parte eso, no sé si alguien quiere agradecer o terminar o algún otro comentario, estamos abiertos a eso. Agradecer también por mi parte, y como colectiva queremos seguir haciendo iniciativas, ya sea conversatorios, ya sean más presenciales, pero que nos siguen en las redes sociales como Colective Bendita Maleza, que estén atentos y atentas, y eso, nos estamos viendo por ahí. Nosotros vamos a ir, yo creo que en unos 20 minutos, ahí por la Casa de la Cultura, no sabemos si va a haber alguien más, pero por lo menos nosotros vamos a ir si alguien se quiere unir. Muchas gracias por la invitación y por considerarnos también. A Así que gracias. ustedes. Oye, perdón, y paréntesis, cambiamos la Plaza de los Lobos porque era en unión al evento que había de los músicos, pero los músicos en los filos cancelaron el evento por el clima. Así que por eso nos movemos como a las afueritas de la Casa de la Cultura. Gracias nuevamente a todos. De verdad, muchas gracias. Ha sido muy importante, muy valioso este momento de compartir. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Atenta a las redes sociales. Chao, que estén bien. Muchas gracias.